Bueno, el día de hoy lo que vamos a estar realizando es lo siguiente. Vamos a ir aquí, trabajo de clase. Y acá vamos a estar practicando con los modos de fusión. Vamos a ver los grupos que tenemos dentro de la lista y qué efectos hacen sobre las fotografías. Entonces acá voy a abrir, yo tengo las fotitos ya descargadas. Voy a abrir acá la foto, esta es una que ya habíamos estado utilizando. Y acá voy a abrir otra. Vamos a cambiar un poquito el tamaño. Bien pequeñito. Bueno. Entonces acá. Dentro de lo que es, vamos a expandir acá, el panel de capas. Dentro de lo que es el panel de capas, tenemos una lista acá donde dice normal, por defecto. Al momento de desplegarlo, tenemos distintos grupos, los cuales podemos ver que están separados por una pequeña línea. Eso me indica que cada uno de ellos pertenece a un grupo. Cada uno de estos grupos tiene una pequeña característica que lo diferencia del resto, como también pueden tener características propias de otros grupos, como vamos a ver en el caso de este grupo donde está esta lista de opciones, que se tratan de contrastes, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos grupos. En el primer caso, donde tenemos la opción normal, tenemos acá una opción disolver. Algo curioso que nos va a ocurrir con algunas opciones es la siguiente. Por ejemplo, acá presiono disolver y podemos ver que no hay ningún cambio, o sea, lo elegimos y no pasó absolutamente nada. La imagen está tal cual como lo teníamos hace un rato. En el caso de esta opción que se llama disolver, funciona cuando nosotros hacemos una modificación en lo que es la lista de opacidad. Vamos a disminuir un poquito el nivel de opacidad y podemos ver que lo que está haciendo es disolver la información que se encuentra en esta capa. Los modos de fusión trabajan de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener una capa en la parte superior y al cambiar el modo de fusión lo que va a hacer es fusionarse, o sea, mezclarse con la capa que se encuentra debajo. Por eso se llaman modos de fusión. En el caso, de disolver, sí o sí, tenemos que controlar lo que es el nivel de opacidad para visualizar alguna modificación. Luego de disolver, ya viene el primer grupo, que el primer grupo se le denomina oscurecer. En este caso, en el primer grupo de oscurecer, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Por eso yo traje esta imagen donde tenemos blancos y negros, porque quiero que vean qué es lo que ocurre dependiendo de los píxeles que se encuentran en esta capa. Si yo acá en la capa número 1 tengo píxeles blancos, vamos a ver que en el momento que entramos en el grupo oscurecer, va a ocurrir lo siguiente. Aquellos píxeles que son blancos van a desaparecer en su totalidad de la pantalla, mientras que aquellos píxeles que son totalmente negros se visualizan sin ningún cambio. Vamos a colocarlo, por ejemplo, en esta sección y acá vemos, como es una pequeña escala de grises, tenemos blanco, un blanco con un poquito de gris porque podemos visualizar algunos píxeles y vemos cómo va cambiando
hasta que se visualiza acá totalmente negro. En el caso del grupo oscurecer, tenemos también la opción de multiplicar. Fíjense que en el caso de multiplicar obtenemos otro resultado diferente. Está bien, los blancos no se visualizan. Fíjense, oscurecer, multiplicar, subexponer color, subexposición lineal y color más oscuro. En ninguno de estos los píxeles blancos se ven. Pero sí obtenemos resultados diferentes dependiendo de qué opción seleccionemos. Fíjense que en el caso de multiplicar conseguimos que los píxeles que se encuentran debajo se vean un poco más oscuros. A diferencia de la primera opción de oscurecer, que está bien, los oscurecía, pero alteraba un poco la información de los colores. Entonces con multiplicar conseguimos que levemente se oscurezca un poquito más. En la opción de subexponer color, en este caso está alterando la información de los colores, haciéndolos más... es como si estuviera saturando los colores, pero yendo siempre, como se trata del grupo oscurecer, los píxeles se ven más coloridos, pero partiendo hacia el lado más oscuro. En comparación con la imagen que tenemos, los píxeles de esta tonalidad, podemos ver que se está saturando, o sea, tenemos más información de color, pero se resaltan incluso más la parte de las sombras. Vamos a desplazarlo un chiquitín más. Entonces vemos que tiene más color, pero se realzan las sombras. Después tenemos subexposición lineal. Realza también la parte de las sombras, pero los colores no se ven tan realzados, sino que un poquitito como que se van apagando, se van oscureciendo simplemente, pero no se altera esa saturación. Y después, por último, tenemos color más oscuro, que tiene como una pequeña similitud con oscurecer. Fíjense que ahí tenemos oscurecer y este es color más oscuro. Hace como una ligera alteración con respecto a los píxeles originales de la foto. Como nos va a ocurrir a lo largo de toda la lista, en el caso de los modos de fusión, siempre hay algún modo que se utiliza mucho más que otro. Por ejemplo, en el caso de oscurecer y color más oscuro, quizás los resultados no son tan atractivos como sobreexponer color o multiplicar, que podemos conseguir que algunas partes queden más oscuras. Acá yo, por ejemplo, tengo una imagen representando los tonos blancos, grises, o sea, los tonos blancos medios hasta los píxeles más oscuros. Pero si yo, por ejemplo, creo una capa vacía, voy con la herramienta pincel y acá en los colores pongo, por ejemplo, no un blanco, sino como un gris, y lo paso. Vamos a pasarlo por acá. Fíjense que acá estoy pintando directamente. Y si yo acá en la lista elijo, vamos a ponerle, por ejemplo, ahí teníamos multiplicar, que es la misma que estaba acá, multiplicar. Vemos cómo se va haciendo más oscuro. Y si me voy a subexponer color, fíjense cómo se va alterando. Y yo puedo, a diferencia de esta opción, yo puedo pintar y elegir qué partes son las que yo quiera que se vean afectadas. Subexponer color. Entonces ahí, por ejemplo, lo pasé en los labios. Voy a ocultar este para que no se vea. Entonces yo puedo ir cambiando, ir alterando algunas partes de la imagen, simplemente con un pincel. Sin el modo de fusión y con el modo de fusión aplicado. Vamos a hacerlo acá un poquito más oscuro también. Entonces acá yo fui seleccionando, acá resalté algunas sombras para que se noten más. Entonces no es tan clara ya la imagen y ahí la oscurecí un poquito.
como vamos hasta aquí con el primer punto, con el primer grupo. Bien, very good. Ok. Estamos viendo los modos de fusión. Los modos de fusión son mezclas, o sea, estamos mezclando la información, o sea, los colores. Nosotros por lo general lo tenemos en normal. En el panel, siempre trabajando acá en el panel de las capas. Entonces acá en la vista nosotros tenemos normal y visualizamos los píxeles tradicionalmente como los tenemos siempre. Pero acá podemos cambiarlo por un modo de fusión diferente y podemos visualizar cómo se realiza un cambio con respecto a la imagen original. Entonces estos píxeles que son grises, lo que están haciendo es oscurecer las partes, o sea, las zonas donde estamos pintando. Dependiendo el nivel, o sea, por ejemplo acá, este es un gris clarito, pero si yo tengo un gris mucho más oscuro, ¿qué era lo que pasaba? Habíamos visto que cuanto más oscuro, o sea, cuanto más se acercaba al negro, más iba a alterar el tono. Entonces acá, si yo hago otra capa nueva, y en vez de ser este gris clarito, me acerco a un gris mucho más oscuro, y lo pinto, por ejemplo, ahí lo vemos en su totalidad, normal, porque están en modo de fusión normal. Pero si yo lo cambio, y luego, bueno, va a ser sobreexponer color, vemos cómo ahí se alteró totalmente. Por eso, dependiendo, en muchas ocasiones no siempre se utiliza sobreexponer color, o lo mismo, en este caso, acá que es bien oscuro, yo puedo reducirlo. Por ejemplo, puedo reducir la opacidad. Entonces no se hace tan remarcado. Entonces eso se puede ir controlando. Podemos jugar con el modo de fusión y la opacidad. Incluso acá, en el pincel, también tenemos los modos de fusión. Por defecto acá están normal. Entonces yo puedo cambiar. Acá tenemos exactamente los mismos grupos. Vamos a poner subexponer color. Y yo acá tengo este gris oscuro. Entonces directamente cuando pinte, fíjense que a pesar de que estamos con la opción de subexponer color, ¿qué es lo que ocurre? Acá estamos cambiando el modo de fusión en que trabaja el pincel. Pero en este caso no está alterando. A no ser que estemos trabajando en la propia capa. Entonces fíjense que acá yo tenía un color violeta clarito y un gris, pero como tengo activada la opción subexponer color, altera el tono de los pinceles en la capa en la que estoy trabajando. O sea, no importa la información que se encuentra debajo de esta capa, solamente importa los píxeles que se encuentran en la capita en la que estoy trabajando ahora. ¿Sí? Esa es una diferencia entre trabajar acá en el panel capas. Los modos de fusión trabajan en base a la información que se encuentra debajo de la capa activa. En cambio, los modos de fusión que se encuentran en los pinceles trabajan en base a los píxeles que están únicamente en la capa en la que me encuentro. Vamos a ponerle ahí normal. Entonces hasta acá, este sería el grupo oscurecer. Del grupo oscurecer, los más utilizados son multiplicar y sobreexponer color. Estos serían los dos más utilizados de este grupo. Lo mismo que ocurre con oscurecer, hace exactamente lo contrario
cuando estamos en el grupo de aclarar. Así como el grupo oscurecer permitía, dependiendo del nivel en el que nos encontremos, permitía oscurecer los píxeles de la imagen que se encontraba debajo, en el grupo aclarar va a ser todo lo contrario. ¿Cuál era la primera particularidad que notábamos en este caso? Si yo me iba a oscurecer, multiplicar o cualquiera de ellos, los píxeles blancos desaparecían en su totalidad. Pero si yo me voy ahora al grupo aclarar, vemos como los blancos permanecen en la pantalla, mientras que los negros desaparecen totalmente. Ahí, acá estás. Entonces, fíjense los blancos, la permanencia que tienen. Y si yo me voy a oscurecer, fíjense cómo quedan los negros. Esta es una de las principales diferencias entre uno y otro. Dentro del grupo de aclarar tenemos la opción, por ejemplo, trama, que actúa de igual forma que multiplicar, mientras que multiplicar, fíjense que ahí sí teníamos oscurecer, que hace un cambio raro en los colores. Multiplicar oscurecía levemente los píxeles, y en este caso trama hace lo contrario. En vez de oscurecerlos, cuando llega a las partes más blancas va a estar aclarando la imagen. Entonces, si en algún momento en las partes de mi fotografía tengo zonas que son demasiado oscuras, podemos aclararlas ligeramente utilizando esta opción. Fíjense que acá los mechones de pelo todos no se visualizan, aquellos que son más oscuros, pero si cambiamos y ponemos el modo de fusión, vemos cómo acá se van haciendo más claros y los podemos visualizar. También tenemos sobreexponer color. En este caso satura la información de color, llevándolo, en vez de ser más oscuro, lo está llevando a la luz, consiguiendo que la imagen se esté más o menos como quemando, llegando hasta este punto. Hasta este nivel, que es un tono medio, más o menos. Va aclarando de a poquito, ya a medida que sube es demasiada la intensidad que tiene. Así como tenemos sobreexponer color, también tenemos sobreexposición lineal. Y después color más claro. Esta última opción, al igual que aclarar, tienen un efecto un poco extraño sobre la imagen. Color más claro y aclarar. Fíjense que son muy parecidos uno con respecto al otro. Hay muy pequeños, hay cambios muy leves, ¿sí? Los cambios, por ejemplo, se visualizan de este lado. Tenemos aclarar y color más claro. En este grupo, los que más se utilizan, en este caso, es trama y sobreexponer color. Yo acá, por ejemplo, puedo controlar un poquito lo que es la opacidad para que no sea tan intenso. Entonces ahí vemos cómo se va realzando las partes donde hay luz. Si yo lo coloco, vemos cómo se hace un poquito más intensa esa luz. Entonces acá tenemos trama y sobreexponer color. ¿Cómo vamos con el grupo aclarar? ¿Alguna duda? Ok.
Bien. El siguiente grupo se le denomina contraste y es una mezcla entre el grupo oscurecer y el grupo aclarar. Porque cuando nosotros lo seleccionamos, vamos a poner, por ejemplo, en este caso, superponer, vamos a aumentarle la opacidad. Podemos ver que permanecen, está bien, los píxeles acá, los negros no desaparecen y los blancos tampoco desaparecen en su totalidad. Bueno, en este caso los negros sí. Los blancos no desaparecen, pero sí alteran un poco la información. Es más o menos como si fuese la opción de trama, pero fíjense que no altera tanto la imagen, sino que sí lo aclara, o sea, le da un poquito más de luz. Y como les comentaba, es una fusión entre multiplicar y trama, donde tenemos aquellos píxeles que son más claros, como afectan y realzan los píxeles que están debajo, como los van aclarando, y a medida que vamos subiendo en escala, llegando hasta los negros, ahí vemos que se consigue un efecto similar al que teníamos con la opción de subexponer color. Entonces tenemos superponer, tenemos luz suave, que a diferencia de la opción anterior hace como un cambio un poco más tenue. Superponer hace como una exageración, y por el contrario tenemos la opción de luz suave. Fíjense que apenitas altera los píxeles que son claros y apenitas altera aquellos píxeles oscureciéndolos levemente. Después tenemos las opciones como luz fuerte, luz suave, luz fuerte, luz intensa. Vamos a alejarnos un poquito. Y acá en luz fuerte ahí vemos cómo se visualizan todavía más aquellos píxeles blancos. Los podemos ver en su totalidad. Y los negros todavía es como que están oscureciendo parte de la imagen. Depende de donde estén posicionados, se van oscureciendo un poquito. Hay luz intensa, luz lineal, luz focal y mezcla definida. Igual que en los casos anteriores de esta lista, quizás en las opciones de contraste podemos utilizar, tenemos luz suave, luz fuerte, luz intensa y luz lineal. Tenemos más opciones para utilizar que las otras. En oscurecer teníamos multiplicar y sobreexponer. En aclarar teníamos trama y sobreexponer. Y en cambio acá tenemos un grupo un poco más amplio. Pero fíjense cómo se van alterando lo que es las luces y las sombras, dependiendo de dónde se posicione. Igual que en los casos anteriores, hay algunas alteraciones que se realizan que, dependiendo del resultado que queramos conseguir, puede ser que sea un resultado interesante. Por el comportamiento que tiene la información debajo. También mucho, hay algunos que no me gustan, pero ya después es cuestión de ir jugando e ir probando. Por ejemplo, acá el resultado obtenido con estos tonos, por ejemplo en este caso que es tono negro, si yo creo una capa nueva y pinto con un tono gris bien oscuro,
y elijo y digo, bueno, quiero pintar algunas secciones. Podría hacer una selección primero para que quede más prolijo. Yo voy a hacer así directamente. Entonces acá, ahí tenemos por ejemplo mezcla definida. Y bueno, dependiendo la selección como se haga, vamos a usar acá el borrador. Entonces el efecto que se consigue es bastante raro. Puedo seguir pintando. Ahora, una vez que la mezcla ya está aplicada, yo directamente paso el pincel por acá. Y ahí se va eliminando. Ahí está. Entonces fíjense cómo se consiguió un efecto bastante raro, cosa que no podríamos hacer de manera directa. O sea, con los filtros me refiero. No, esta sombra tan mal no quedó, pero la voy a sacar. Simplemente con cambiar el modo de fusión conseguimos este efecto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se va comprendiendo cómo van funcionando? Bien, very good. Bueno, vamos con el grupo siguiente. Después acá los últimos dos grupos, ahí ya son un poquito más complejos de aplicar, ya que en el caso de diferencia, exclusión, resta y dividir, los efectos que realizan es, bueno, no sé, dependiendo la edad que tengan ustedes. Antes de las cámaras digitales estaban las cámaras fotográficas que trabajaban con rollos. Entonces el resultado de las fotografías era lo que se conocía como negativos. Y teníamos un resultado como este, donde la imagen tenía los colores, como quien dice, invertidos. Y después había que hacer un proceso de revelado para poder conseguir el resultado final. Entonces la apariencia iba a ser como esta. Entonces diferencia lo que hace es mostrar un efecto similar al que se creaba con las cámaras fotográficas. Después tenemos restar y dividir, que vemos que hace como una, más o menos como las opciones que teníamos en multiplicar y lo que era la opción de trama. Entonces acá tenemos restar y acá tenemos dividir. En realidad lo que hacen más que nada son cálculos. Si yo, por ejemplo, vamos con el de restar. Si yo acá tengo una figura, vamos a ponerle un color. Y acá vamos a hacer otra figura distinta. Acá. Y esta figura que se encuentra arriba, le cambiamos y le ponemos, por ejemplo, en este caso restar. Voy a cambiarle el color acá.
Ahí tenemos, sí, ahí tenemos un verdecito. A ver, vamos a poner ahí estaría, ahí se nota más la diferencia entre uno y otro. Bien. Entonces, acá lo que hace restar este modo de fusión es un cálculo de la siguiente manera. Nosotros acá tenemos este color que tiene estos valores en RGB. Entonces, si yo voy a Excel y me anoto estos numeritos, son 240, 0 y 255, o sea, estos valores que se encuentran acá. Esto sería para el magenta. Y después tenemos estos otros valores que son los que están arriba, que es 24, 13 y 255. Lo que hace es una resta entre un valor y el otro. Aquellos que son en negativo quedan en 0 y este quedaría en 0. Y acá tenemos, por ejemplo, el número 216. ¿Qué significaría este número? Si yo, por ejemplo, selecciono la intersección, o sea, por donde se están tocando estos colores, podemos ver que el resultado de la resta de estos dos colores, el azul y el magenta, conseguimos este número, o sea, este valor de 216, que es el valor que me da acá. Entonces, por eso se le llama resta, porque en realidad está haciendo un cálculo de lo que es el color que se encuentra arriba menos el color que se encuentra abajo, y el resultado de esa resta me va a decir los colores, o sea, los píxeles que van a aparecer. Por eso, no siempre, como les comentaba antes, no es que todos los modos de fusión se utilizan. Hay algunos que se utilizan y hay otros que, por ejemplo el caso de resta, quizás por el resultado obtenido más que la parte teórica, es decir, bueno, se hace una resta entre el color que está arriba y el que está abajo. Yo hasta que no vea el resultado, en algunos aspectos, no voy a comprender muy bien qué es lo que hace. Por eso en algunas ocasiones decimos, hay que ir probando uno por uno. Pero más allá de que sabemos que podemos probar uno por uno, lo importante es primero saber en líneas generales qué es lo que hace cada grupo. Está bien, yo puedo decir, bueno, quiero oscurecer un poquito la imagen. Entonces yo no voy a ir al grupo a aclarar. Yo si tengo que oscurecer o quiero cambiar los píxeles para que se vean más oscuros o más resaltados, me voy a ir al grupo oscurecer. Lo mismo si yo necesito aclarar los tonos de los píxeles, ahí sí voy a trabajar en el grupo de aclarar. Por eso era importante saber cómo funciona cada uno de los grupos. Y al final de todo tenemos tono, saturación, color y luminosidad. Estos últimos quizás no vamos a ver muchos cambios porque nosotros en este caso, fíjense que dice saturación, color, bueno, en este caso luminosidad sí vemos un cambio, pero en saturación y color no vemos. Lo único que vemos es que está quedando en gris, pero a no ser que tengamos colores en la imagen, no vamos a comprender muy bien cómo funciona. Entonces vamos a abrir. Yo tengo la otra fotito. Y ahora tenemos por un lado un grupo de colores cálidos y por el otro un grupo de colores fríos. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a saturación, vemos cómo altera los colores, alteran ligeramente los resultados. Mientras que aquellos píxeles que son blancos o negros desaturan en su totalidad la imagen, los píxeles que son de colores, fíjense cómo realzan, depende de dónde se estén posicionando, realzan los tonos que se encuentran abajo. Y en el caso de color también, realiza una ligera modificación.
lo que es luminosidad, podemos ver que se obtiene un resultado similar a cuando teníamos la opción de color más oscuro o oscurecer, que alteraba un poquito los píxeles que se encuentran debajo. Y así como trabajamos con la escala de grises para ver los modos de fusión, también si nosotros tenemos colores, estos colores afectan directamente a la imagen, obviamente dependiendo de lo que tenemos activado. Multiplicar, vemos cómo lo va oscureciendo un poquito, subexponer color, y después tenemos las opciones de aclarar, trama, sobreexponer color. En estos casos, recordemos que podemos alterar lo que es el valor de la opacidad para que no sea un valor tan alto. Y después tenemos estas opciones que eran una combinación entre oscurecer y aclarar. Entonces tenemos superposición, luz fuerte, intensa. En el caso de la resta, cuando utilizamos los colores quedan bastante bien. Ahí lo tenemos. Todos los cambios que se van realizando dependiendo el modo de fusión que tengamos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Acá, bueno, esto lo voy a eliminar. Si yo traigo otra imagen, por ejemplo, traigo esta imagen que se encuentra acá. Vamos a hacerlo, vamos a escalarlo. Ups. Acá. En este caso vemos que hay partes oscuras y a mí me gustaría que se resalten más lo que son los destellos y las partes oscuras desaparezcan. Entonces, de este grupo teníamos oscurecer y aclarar, que afectaban directamente a los píxeles negros y a los píxeles blancos. Como yo quiero que desaparezcan aquellos píxeles que son totalmente negros, vamos a ir al grupo de aclarar. Entonces vemos cómo desaparecieron. Y a medida que vamos pasando, podemos conseguir resultados diferentes. En este caso, el resultado que me gusta es el de trama. Puedo incluso cambiar un poquito más el tamaño. Y simplemente cambiando un modo de fusión, conseguimos tener, lo teníamos, si yo lo hubiera cambiado en escala, lo tendría de esta forma, pero al haberle cambiado el modo de fusión, podemos conseguir algo como este. Simplemente con un pequeño ligero cambio. Si esto lo duplico, vemos como al duplicar la capa, esta tiene el modo de fusión trama y podemos cambiarlo. Vamos a girarlo un poco. Obviamente acá tenemos algunas líneas que esas aplicándole una máscara las podemos eliminar. Dureza al 0%, vamos a bajar la opacidad y lo vamos eliminando.
podemos conseguir efectos realmente muy interesantes. Cosa que no podríamos hacerlo ni aunque trabajáramos con los pinceles, que habíamos visto que podíamos descargar pinceles en formas de estrella, en distintas opciones, pero fíjense que simplemente con 2 fotos conseguimos este efecto. Bueno, vamos a ver acá, así como hicimos este pequeño collage, voy a cerrarlo. Yo les dejé un par de imágenes. Acá tenemos una chica haciendo un cosplay de bruja, y acá, o de hechicera, tenemos una fotito de un fuego. En lo que es el Classroom, vamos aquí, dentro del Classroom van a tener la carpeta que dice fuego, donde van a tener a la misma chica, pero con 2 distintas fotos de fuego. Vamos acá, a ver si lo tengo. Acá está en fuego. Acá tengo distintos fuegos. Ah, este no está. Chuchis. Vamos a poner un poquito más grande. Vamos a agarrar esta imagen, que esta es la que ustedes sí tienen. Igualmente pueden buscar otras imágenes distintas, pero fíjense en esta característica. Tenemos el fuego y tenemos este fondo totalmente negro. Si yo quisiera eliminar el fondo, ahora vimos los modos de fusión, pero sin los modos de fusión, ¿qué habríamos hecho? Habríamos ido a alguna herramienta, como puede ser la herramienta de varita mágica, habríamos hecho un clic en los píxeles oscuros para que se seleccione y apretar la tecla suprimir. Y nos queda un resultado como este, que es espantoso. ¿Por qué? Porque acá se notan demasiado los límites de selección que estuvimos aplicando. Entonces, por ese motivo, no queda bien eliminar los píxeles. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Nuevamente, si yo acá en la lista sé que en el grupo aclarar voy a poder eliminar estos píxeles, ahí lo que tengo que hacer es seleccionar alguna de estas opciones. Fíjense que siempre estamos dependiendo, sobreexponer color puede estar bueno, pero acá puede ser aclarar o trama. Trama me gusta más. Voy a hacer un poco más pequeña la flama y la voy a colocar acá. A la llamita le coloco una máscara, una máscara de capa, y con la herramienta borrador vamos a hacer un poco más, vamos a eliminar aquellas partes donde no queremos que la llamita salga. Por ejemplo, acá yo quiero que esté encerrada en la mano de ella. Listo, entonces acá conseguimos que la imagen no tenga ese fondo negro y quede mucho mejor. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Aquí. Bien. Bueno, igualmente, a pesar que logramos colocar el fuego, borramos un poquito, le sigue faltando algo más a la imagen. Dependiendo de lo que nosotros coloquemos, así como nos pasaba cuando insertamos personas u objetos en otra foto y teníamos que definirle una sombra para que el elemento no quede flotando, acá ocurre algo muy similar con el fuego. ¿Qué pasa? El fuego emite una luz y en este caso
más allá que sabemos que está superpuesto, nos gustaría que también emita un poquito de luz, ¿sí? Porque tendría que iluminar un poco lo que es las manos y también el rostro de ella, ya que es como si estuviera viendo algo que tiene en la mano. Por ese motivo voy a hacer una capa nueva y acá voy con el pincel y seleccionaré un tono naranja. Me voy a robar un píxel de acá para tener una base. Acá sería, voy a elegir más o menos este tono naranja, después lo voy cambiando. Dureza 0% y voy a pintar, por ejemplo en esta parte. Tengan presente que acá yo quiero que esta capa se fusione luego con las capas que se encuentran debajo. En un principio normal no vamos a notar ninguna diferencia, pero habíamos visto que teníamos las opciones de contraste, donde teníamos superponer, luz suave, luz intensa. Fíjense que en el caso luz fuerte e intensa alteran demasiado la información y luz suave es demasiado tenue. Después tenemos las opciones de trama, como lo va oscureciendo un poquito, pero no me convence mucho. En cambio, acá, por ejemplo, superponer color, le voy a bajar un poco la opacidad y ahí vemos cómo se hace levemente como una pequeña luz. Vamos a reducirlo. Entonces, nosotros podemos acá cambiar no solamente la opacidad, que vamos a estar aplicándole acá. Vamos a de vuelta poner, superponer. Ahí está. Sino que yo puedo ir cambiando por capas. Esto lo voy a borrar de acá. Y en una capa nueva voy a poner también superponer. Voy a reducir la opacidad del pincel y la opacidad de la capa, o sea, todo al mismo tiempo. Menos opacidad. Y le damos un poco de luz a lo que es el pelo. Acá también podemos continuar dándole un poco más de luz. Quizás no tan oscuro como acá, un poco más tenue. Y acá conseguimos proyectar un poquito más de iluminación. Si lo dejábamos así, sin ningún efecto, pero agregándole un poquito más de luz, conseguimos que es como que el fuego se integre un poco más a la imagen. Acá quizás lo dejaría en su totalidad, al 100%. Está en las manos. Esto podría, por ejemplo, acá tengo la imagen del fuego que se ve alterada por el pincel. Entonces acá voy a bajarlo. Y vamos a pasarlo un poquito por acá. Acá en este caso tendría que tomarme el detalle de seleccionar las manos para que no sobrepase, pero como estamos haciendo así medio rápido.
Y conseguimos que emita un poquito más de luz. Acá quedó bastante bien. Y acá se está proyectando un poquito de luz en el rostro de ella. Es simplemente un detalle, pero fíjense cómo cambia el resultado de la imagen. Después, todavía para cambiarlo un poco más, se podría hacer una capa nueva. Se puede rellenar. Vamos a rellenarla. Voy a edición, rellenar de color negro. Y acá con un borrador, la dureza al 0%, el tamaño bien grande. A ver, ahí estaría. Vamos a hacerlo más grande todavía. Fíjense, hago un simple clic y ahí se visualiza. Y recordemos que los pinceles podíamos cambiarle la apariencia. Me parece que está un poco torcido. Ahí está. Un poquito más grande. Hacemos un clic y ahí lo tenemos. Simplemente haciendo algunos cambios. De la misma manera que tenemos esta fotografía, voy a cerrar acá, se van a encontrar también con otra carpeta donde dice luces. Acá tenemos la imagen de una chica. Y dentro una carpeta donde tenemos distintas opciones. Fíjense que los diseños, la mayoría tienen un fondo negro. Y acá le ponemos aclarar o trama. Estos se podían cambiar. Recuerden que son imágenes, se pueden escalar, se pueden rotar, se pueden repetir. Y acá si por ejemplo vemos que acá tenemos una luz que es más o menos naranja o magenta, y para que se esté emitiendo, o sea, se esté proyectando en el pantalón, yo lo que tendría que hacer es agregar una capa nueva, ir con el pincel y pintar. Dice, bueno, puede ser con el color naranja, dependiendo con lo que más predomine. Puedo pintarlo y cambiarle el modo de fusión. Y disminuirlo para que no se note demasiado. Tenemos luz suave. Lo mismo, yo podría tener una selección para que esto quede muchísimo más prolijo. Siempre lo más recomendable, para que no salga. Fíjense la opacidad del 100% como se nota, pero se puede reducir un poquito el nivel de la luz. Luz suave. Y acá vamos a el magenta. Uy. Magenta o violeta. Esto en una capa distinta se puede ir reduciendo.
Entonces se puede ir cambiando. O sea, fíjense que solamente cambiando los modos de fusión podemos conseguir hacer un montón de cosas. Un poquito de luz suave. Vamos a ponerle un tono verde. Todo donde se va emitiendo la luz. Entonces, si yo por ejemplo lo saco, tenemos simplemente la luz, pero al mostrar la capa es como si la luz se estuviera proyectando sobre la ropa. En el caso de la superficie, la superficie también se podría ver ligeramente alterada. Como cuando tenemos la sombra, que en la superficie también se proyecte un poco de esa luz. Acá tenemos luz suave, pero fíjense cómo cambiando podemos tener otro resultado distinto. ¿Alguna duda que haya quedado con respecto a los modos de fusión? Bien, perfecto. Bueno, vamos a ponerle acá. Bien. Viendo el calendario, nosotros el día 1 de noviembre ya vamos a tener el examen final de Photoshop, en el cual modos de fusión no va a estar incluido en el examen. Ya si ustedes lo quieren utilizar, lo pueden usar, no hay ningún problema, eso ya queda decisión de cada uno, pero no va a, yo no se los voy a exigir en lo que es el examen, para que lo tengan presente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está, borrar la lista reciente. Entonces en este capítulo del día de hoy van a tener un par de imágenes. Son solamente imágenes de prueba. Ustedes pueden bajar sus propias imágenes. Si yo por ejemplo esta imagen la duplico y le cambio un modo de fusión, por ejemplo le coloco, fíjense, ya sea trama o aclarar. En el caso de aclarar vemos que no ocurre nada, pero si yo le pongo aclarar o alguna de estas opciones, hacen como un ligero cambio. Los modos de fusión en algunos aspectos permiten realzar los colores. Si yo por ejemplo, vamos acá, habíamos dicho que con escala de grises, blancos y negros podíamos hacer una alteración, alterar los píxeles más claros y los píxeles más oscuros, con las opciones que se encuentran acá en el grupo de contraste. Entonces, si yo desaturo en su totalidad, imagen, ajustes, desaturar, y después con los niveles, ajustes, niveles, altero estos píxeles para que se realcen los blancos y se realcen los negros. Ok. Al cambiarlo, por ejemplo,
superponer o luz suave, consigo también otro efecto diferente, distinto del que tenía al usar las dos imágenes. Y la opacidad se puede ir cambiando. En el caso de luz suave, lo mismo. Cómo se van alterando. Si de repente digo, bueno, quizás algunas partes quedaron bien, otras no me gusta cómo quedan, esta es una capa nueva. Le podemos aplicar una máscara de capa e ir borrando aquellas partes que decimos, bueno, quizás no quedó tan bien. Y se puede ir reduciendo un poquito, no la opacidad de todo en general, sino de algunas secciones. Entonces, en este caso de la imagen, ahí conseguimos que lo que es el rostro quede bien y después lo que es el fondo se ve ligeramente alterado. Por eso está bueno siempre usar cada tanto las máscaras de capa para ir eliminando aquellas partes que no queremos que se visualicen. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a lo que es el Camera Raw. Para eso voy a trabajar un poquito con esta foto. En la próxima clase les voy a subir archivos de Camera Raw, ya que estos archivos simplemente sí. No les voy a mentir, sí va a ser difícil. La próxima clase les voy a preparar un video porque yo no les voy a pasar el material, o sea, no les voy a decir, bueno, usen estas imágenes como veníamos trabajando hasta ahora. Yo les voy a dar unas pautas, les voy a dar algunos ejemplos y ustedes van a armar un proyecto totalmente desde cero. Así que el próximo miércoles vamos a ver bien en detalle. Como lo de Camera Raw es cortito, vamos a dedicarle un tiempo a ver los archivos de Camera Raw y cómo va a ser el examen. Igualmente no se preocupen, yo voy a estar conectada desde las 6:30 hasta las 8 para que puedan, por si tienen alguna duda en el momento. Y la idea de la próxima clase, ya explicarles más o menos de qué va a tratar el examen, es para que tengan tiempo de buscar imágenes, ya que ese es el proceso más largo. Se van a tener una semana para pensar cómo es que lo van a hacer y qué imágenes van a utilizar. En Photoshop, cuando nosotros vamos al menú Edición, en el apartado de las preferencias, tenemos acá el RAW de cámara. En la sección de Administración de Archivos, en el apartado inferior, por defecto, tenemos deshabilitada esta opción. Y acá voy a elegir la última, que va a ser abrir automáticamente todos los JPG compatibles. En el momento ponemos aceptar, la próxima vez que abramos una imagen, voy a abrir esta que tenía hace un rato, se abre un panel totalmente diferente, donde nos muestra la foto en la que estamos, la foto que tenemos abierta, y acá nos aparece un histograma que es muy similar al que habíamos visto cuando trabajamos con los niveles, con la diferencia que acá me va a estar mostrando no solamente lo que es la información de blancos y negros, sino que además me muestra el resto de los canales, en este caso los canales RGB. Si bien parece que hay un montón de opciones dentro de Camera Raw, obviamente hay algunos que se utilizan más que otros. El primer panel, que probablemente a ustedes les aparezca por defecto, va a ser el panel básico, donde al momento de desplegarlo
nos encontramos con distintos grupos. Tenemos acá lo que es temperatura y matiz. Después, por otro lado, tenemos iluminaciones, exposición, blancos y negros, texturas. Y si yo, por ejemplo, quiero ver las otras opciones que tenía antes, tenemos esta pequeña flechita para expandir y contraer los paneles. Entonces, este es solamente el básico. Si yo me voy a curva, vemos que se van expandiendo. Detalle, mezclador, y así con cada uno. Como yo les había, no me acuerdo si se las había dicho antes, lo que son las opciones de Camera Raw está más dedicado para aquellos usuarios que tienen conocimientos o tienen una base en lo que es fotografía, ya que lo que es el histograma, cuando uno hace un curso de fotografía, les explican lo que representa cada una de las partes y la alteración que hace con respecto a la imagen. Lo mismo si nosotros acá, en el caso por ejemplo de acá en óptica, en lo que es la distorsión, hace referencia a la distorsión de la lente. O sea, dependiendo del tipo de lente que nosotros utilicemos, vamos a tener una determinada distorsión u otra. La viñeta, cuando nosotros tenemos podemos añadir, es como un, ¿cómo se llama? Es como un lente que va justo acá adentro, que lo que hace es como un pequeño efecto de marco alrededor. Eso sería la viñeta. Acá en este caso vemos como los bordes se van haciendo un poquito más oscuros o más claros. Es como si modificáramos el modo de fusión. Entonces nosotros nos vamos a centrar más que nada en lo que es la parte del grupo básico, donde vamos a poder alterar la temperatura. Sería para que la imagen tenga más colores cálidos o colores fríos, dependiendo del resultado. Si yo por ejemplo me muevo hacia la derecha, vemos como los colores que son cálidos, como los amarillos, los rojos, van apareciendo en la imagen. Y si yo me acerco, deslizo el manejador hacia la izquierda, vemos como lo que son los tonos más fríos, como azules, magentas, se hacen más presentes en la imagen. Porque dependiendo de la hora del día donde nosotros saquemos la foto, puede ser que necesitemos modificar. Si fue en un horario de tarde donde estaba el sol pleno, o al atardecer donde se notan más los naranjas, y la imagen está demasiado naranja, entonces nosotros podemos, mediante temperatura, controlar esa tonalidad para que no sea tan cálida. Después tenemos las opciones de matices, donde vemos que se va haciendo en una tonalidad un poco más magenta o que va a las tonalidades verdes. Esto depende de la lente de la cámara, ya que dependiendo de los ajustes, muchas veces tenemos las opciones de ajustes automáticos o también depende de factores externos. Si yo estoy en una fiesta donde están las luces, esas que son tipo láser que se proyectan, puede ser que las luces que están en tonalidades verdes o magentas alteran demasiado el resultado de la foto. Entonces nosotros podemos ir jugando con estos valores para modificarlos. Acá no hay valores absolutos de decir, bueno, en temperatura tiene que ir 11 o tiene que ir menos 5. Acá en este caso es simplemente ir modificando los valores y visualizarlos en pantalla cada uno de los resultados. Acá donde dice equilibrios de blancos, tenemos una lista desplegable. Y me dice, por ejemplo, tenemos el original, tenemos automático, y en el caso de automático, lo que va a hacer es alterar la información de la temperatura y el matiz. ¿Qué quiere decir? Al estar en automático, lo que va a hacer es
Photoshop revisa la información de la foto y dice, bueno, según la información de colores que me encontré en la foto, este es el mejor ajuste para esta imagen. Obviamente, el hecho de que Photoshop lo haya asignado no significa que tiene que quedar en estos valores. Igualmente, si de repente vemos que está demasiado verde, podemos reducir un poco y decir, bueno, esto no quiero que esté tanto, sino un poquitito menos. Vamos a dejarlo como estaba en un principio. Después, en el siguiente grupo, tenemos por ejemplo la opción de exposición, donde cambiamos lo que es el brillo de esta imagen. Ahí. Entonces, fíjense el histograma cómo se va desplazando. Como estamos aumentando el brillo, o sea, estamos aumentando los píxeles que son más claros, entonces el histograma se va desplazando hacia la derecha. O sea, todas las tonalidades van hacia la derecha. Si yo lo desplazo hacia la izquierda, ocurre todo lo contrario. Y fíjense que conseguimos un resultado que es totalmente distinto de lo que nosotros podíamos conseguir con las opciones básicas de Photoshop. Nosotros fuimos a niveles, vimos que podíamos controlar, oscurecer y aclarar una imagen. Pero los cambios que hacían eran muy bruscos y alteraban demasiado los colores. En cambio acá se mantiene una armonía entre los colores. Entonces el resultado es un poquito más profesional. ¿Cómo vamos con esta introducción a lo que sería el Camera Raw? Bueno, nada, igual la próxima clase lo vamos a ver bien con otras fotos. Después acá tenemos los contrastes, donde va a alterar más aquellos, fíjense que a diferencia de la exposición, donde se desplaza todo el histograma hacia la derecha o todo el histograma hacia la izquierda, o sea, altera toda la imagen en general. En el caso de el contraste, acentúa ya sea aquellos píxeles que son mucho más claros. Fíjense que vemos cómo se acentúa todo. Estoy acá en el 0 y el histograma tiene un comportamiento más extraño. Se desplaza, pero se desplaza en ambas direcciones, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. O sea, se está abriendo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es realzar aquellos píxeles más oscuros y más claros. Entonces conseguimos un resultado como este. Ahí. En el caso de las iluminaciones, afecta a los píxeles más, que tienen brillo, o sea, los píxeles más claros. Fíjense que aquellos píxeles que son oscuros no se ven alterados por este cambio. Aquellos que son blancos se realzan todavía más. Y después acá los disminuimos, pero los mismos píxeles, esos que eran más brillantes, lo hacemos un poco más tenue. Esto es en caso que la imagen, por ejemplo, algunas fotos que las sacamos con flash y el flash es demasiado intenso, entonces podemos bajarle un poco esa iluminación que se genera. Así como las iluminaciones afectan los píxeles que son más claros, en el caso de las sombras hace exactamente lo mismo, pero
para aquellos píxeles más oscuros. En aumento, fíjense cómo va hacia el blanco o si no hacia el negro. Pero solamente, fíjense que los píxeles que están acá en el medio, que son los más claros, ni los toca. Simplemente se centran en aquellos que son más oscuros, como por ejemplo la parte del color del pelo. Más oscuro o más claro. Y en el caso de los blancos y negros, ahí ya es más puntual y más específico, así como las iluminaciones. Funciona de una manera similar a las iluminaciones. Y el negro como las sombras. Ahí lo tenemos. Entonces, esto después lo vamos a estar viendo también en archivos de Camera Raw. Esos archivos son muchísimo más pesados que, voy a poner cancelar, un archivo de fotografía común, JPG. Nosotros si tenemos una cámara profesional, el examen práctico, o sea, yo voy a estar conectada 2 horas nada más, pero el examen práctico lo van a poder entregar, van a tener más tiempo para poder entregarlo, porque en 2 horas un diseño no se puede, o sea, no se puede hacer. Fíjense, por ejemplo, cuando yo hago los trabajos no me quedan del todo bien porque tengo poquito tiempo para mostrarlos. Lo mismo en el caso de ustedes para el examen, o sea, van a tener 2 horas y yo les voy a decir después cuándo lo van a entregar.